Vamos a hacer un repaso rápido pues, de lo que vamos a trabajar. Entonces tenemos nuestro sistema tensor, como les había dicho, ese es tensor de loopers, tensor de agujas, looper inferior, looper superior, aguja de punta de seguridad y aguja de filete. De este sistema tensor vamos a pasar a lo que son los guía hilos. Como les habíamos hablado, estos son los guía hilos para nuestros loopers, el looper inferior, y los de adentro para el looper superior. Y ya más adelante pues vamos a ver lo que es el enhebrado de la punta de seguridad. Entonces diría que empecemos. Listo, vamos con el guía hilo. De esta manera, en U podría decirse, vamos a colocar nuestro hilo. Todo el sistema tensor tiene de a dos guía hilos, como se dan cuenta, lo tenemos que trabajar de esa manera. Listo, entonces aquí nos quedaría, así mismo vamos a enhebrar en esta parte del tensor todos los hilos. De ahí, continuando, vamos con este tubo guía que tenemos acá. Listo, de nuestro tubo guía, continuando, bajamos a los guía hilos. Entonces, como les comenté, todos los guía hilos de afuera son del looper inferior. Vamos, segundo guía hilo. Ok, esta es una palanca, como se dan cuenta. De ahí vamos a la siguiente, el siguiente guía hilo que ya está sobre la base del looper. Como tal, de aquí pasamos al looper. Entonces, este guía hilo del looper y en este caso retiramos la planchuela para que pudieran visualizar mucho mejor. Normalmente él se enhebra de atrás hacia adelante y de adelante hacia el ojo del mover con el volante nuestro looper para poder tener mejor. Igualmente con la planchuela toca moverlo, pero aquí solo estamos visualizando mucho mejor. Y de ahí nuevamente movemos el looper hacia el frente para enhebrar. Ok, está un poquito listo, pero no es imposible. En el siguiente looper, en mi caso, pues los estoy enhebrando directamente. Enhebramos nuevamente, abrazamos aquí el tensor, seguimos, enhebramos el siguiente, corremos esta base, enhebramos nuestro tubo guía, perfecto, baja, y todos los guía hilos de adentro son los de nuestro looper superior. Entonces vamos con ese al siguiente. Bien, y este es compartido, como se dan cuenta trae dos. Vamos a enhebrar, tomamos, corremos esta guía, como se dan cuenta, y debemos correr el looper porque ese guía hilo es largo. Entonces una vez enhebrado ese, ya podemos pasar al looper. ¿Listo? Perfecto. Ahora, en este caso, el looper superior, igualmente de atrás hacia el frente y de frente hacia el ojo del looper. Entonces hacemos la misma relación. Desde la parte de atrás, obviamente tomamos y lo enhebramos, podemos bajarlo más para que salga más el looper y poder enhebrar.
Se nos cayó acá. Listo. Perfecto. Por ese lado ya hemos enhebrado lo que son nuestros loopers. Como se dan cuenta, este es el recorrido que él hace. Muy bien, ahora ya el hilo de la aguja para punta de seguridad. Aquí vemos de dónde a dónde va. Y el del filete, su tensor, por el tanque de lubricación, guía hilos, sube por la palanca tira hilos importante, va de esta parte a siguiente guía hilo y baja derecho a la aguja, muy importante. Listo, continuando con el enhebrado de lo que es el filete, acá ya como se dan cuenta pusimos la planchuela, vamos a enhebrar la aguja. Como les había dicho, esta es una aguja B27 para lo que es una fileteadora. Entonces enhebramos la aguja siempre de frente. Está bien. Perfecto. Entonces aquí ya tendríamos nuestro filete. Tenemos los 3 hilos de los dos de los loopers y el de la aguja. Hacemos un movimiento con la mano para verificar. Listo, vamos a trabajarlo. Aquí, como se dan cuenta, al vacío, trabajando al vacío, o sea, sin material, nos hace la cadeneta. Entonces vamos ahora a siguiente, vamos a colocar nuestra prensa tela. Esta es nuestra palanca manual. Entonces agujas arriba siempre, levantamos, como se dan cuenta acá tiene un sistema para anclar. Listo, ahora vamos a con esta tela para visualizar mejor, vamos a filetear. Listo, claro que hay mucha diferencia entre uno y otro. Entonces, como utilizamos hilos para diferenciar, nuestro rojo es nuestra aguja, nuestro color dorado sería nuestro looper superior y el verde sería nuestro inferior. Entonces, según esto y a comparación con lo otro, podemos ver aquí, nos dice que está muy apretado nuestro looper superior. Entonces, inferior, superior, vamos a ese, destensionamos. Normalmente esta tensión debe ser más suave que la de la aguja. Entonces verificamos aquí, pero vamos paso a paso. Volvemos a pasar nuestro material. Volvemos a verificar. Listo, ahora nos dice, ya tenemos esta tensión bien. Ahora nos dice que está muy apretado el inferior. Como se dan cuenta, le está jalando más el de abajo al de arriba. Entonces ahora vamos a soltarle a este. Listo, y dejamos la tensión prácticamente igual. Listo, vamos a ver la diferencia. Perfecto. Ahora nos faltaría un poquito la aguja, como se dan cuenta, que la habíamos destensionado, pues apretemos. Salimos nuevamente. Bien, aquí ya tenemos lo mejor. Podemos tensionar, no hay problema.